prometido es deuda. Habemos nuevo nombre, ya todos sabemos, la mayoría, que ahora Facebook se va a llamar Meta, pero en esta clase express yo te quiero explicar exactamente en qué va a cambiar para ti. ¿Es algo de lo que nos tenemos que preocupar o no por este nuevo nombre? Y además también como que por qué nos cambiaron eso, por qué hicieron esos cambios, muchachos, de esa manera. Bueno, quiero decirte que es súper importante que tú sepas que en esta clase express, muchachos, lo principal, lo que a mí más me interesa es que tú sepas qué tanto va a influir en ti, qué tanto, muchachos, podrías sacarle jugo a esto. Y es que miren, muchos de ustedes a lo mejor se están preguntando, o ya lo saben, porque ustedes son muy inteligentes, y lo que sucedió con el nombre de Facebook al cambiarlo hacia Meta es por ese mundo metaverso, muchachos, que ya tenemos aquí. Y a mí, en lo particular, ese mundo me llama mucho la atención, muchachos. ¿Y qué significa ese mundo de metaverse? Es ese mundo donde está completamente digital. Yo no sé si tú has visto que Facebook tiene unos como lentes grandotes así que te pones y entonces puedes ponértelo y sientes que estás como que adentro. A veces es como para jugar videojuegos y demás. Bueno, eso se llama Oculus y ellos ya los venden hace tiempo, pero como que iban empezando. A mí toda la parte del metaverso me llama mucho la atención, porque cuando estaba chiquita, literal, muchachos, yo le decía a mi papá, ¿te imaginas, papá, que tú puedas hacer una llamada y te puedas ver en el teléfono? O sea, eso era como cuando yo tenía unos 8 o 9 años. Y ahora, bueno, está obviamente WhatsApp y demás, pero cuando salió Skype, yo sé que van a decir, Yasmín, ese es el año de la canica. Cuando salió Skype, para mí era como, ¡wow! Y yo le decía a mi papá, ¿te acuerdas, papá, que yo como a los 9 años te decía que cuando pudieras hablar y verte en una cámara? Y mi papá era como, mi papá es médico y puede operar, pero hablando de tecnología, ahí sí que no. El punto, muchachos, es que este nuevo cambio de Facebook hacia nosotros, ¿cómo es que nos va a ayudar? No va a cambiar la plataforma, o sea, tú no vas a entrar a Facebook y ahora va a decir Meta. No, necesito que entiendas que son dos cosas completamente diferentes. Lo que pasa es de que Suki, que es abusadillo desde chiquillo, pues ¿qué fue lo que hizo, muchachos? Como trae tantos problemas por acá, que yo supongo que tú ya sabes, y se lo han puesto en la sillita casi que para hacerle, ¿verdad? Entonces a este se le prendió el foco y dijo, espérate, yo voy a agarrar y voy a sacar otra compañía, le quito Facebook y le pongo Meta, pero para mis usuarios sigue siendo Facebook. Así que tú y yo vamos a seguir teniendo el mismo Facebook, no va a cambiar hasta ahorita, eso es lo que han dicho, que no va a cambiar, las apps van a ser las mismas, vamos a tener igual el Business Suite, el Creator Studio, todo igualito, muchachos. Pero esta parte de Meta es donde van a implementar este mundo completamente digital de aquí a 5 años. Zuck tiene ahorita 37, o sea que a sus 40 y tantos, 42, va a tener ya se supone que de aquí a 5 años ya nosotros lo vamos a poder tener. Quiero decirte que este mundo del metaverse, por ejemplo, va a tener una cosa que a mí me ha fascinado, muchachos. Mira, imagínate que tú vas a ponerte, bueno, sí, que son los lentes, el casco, whatever, lo que ellos saquen, y entonces vas a poder entrar como a una sala virtual donde vas a poder ver otras personas. Esta área, muchachos, se llama Horizon Works. Entonces, en esas salas vas a poder trabajar. Supongamos que tú tienes un cliente que está en Perú, entonces tiene la misma tecnología de Meta. Te vas a poner los lentes, te conectas y listo. Es como si fuera un Zoom, imagínate un Zoom, pero con avatars. O sea, yo, Jazz, voy a estar hecha en un avatar, me voy a poder sentar igual, o sea, aquí en mi mesa, pero me voy a poner el casco o los lentes, lo que vayan desarrollando. Y entonces voy a poder ver a mi cliente que esté en Perú o en Canadá o en otros lugares. A mí me llama la atención, pero me gustaría saber si a ti eso te llama la atención. Además, sobre todo, que entendamos, muchachos, que
realmente para nosotros los usuarios no está cambiando nada en la plataforma de Facebook. Vamos a seguir monetizando, vamos a seguir haciendo live, vamos a seguir implementando todos los contenidos pues para crecer las comunidades. Pero yo te quiero decir algo que no sé si lo has escuchado, probablemente sí, porque ahorita está en todas las noticias, todo el mundo está hablando de esto, algunos lo están criticando, pero durísimo, muchachos. O sea, pobre Suki, se lo están pero reventando, porque le están haciendo mucha burla y le están diciendo como, ajá, como ya te pusieron en la esquina, ahora resulta que ya te llamas de otra manera, para que no puedan seguir las demandas y miles de cosas de procesos que hay contra Facebook. Así que ya ayer hasta quitaron el nombre de los headquarters, de las oficinas y toda la cosa. Entonces aquí se lo están reventando. Hay gente que está bravo, qué bueno, es realmente a donde nosotros vamos, la tecnología va para allá, así que todos vamos para allá. Y otros pues se lo están pero matando. Lo que a nosotros nos concierne, muchachos, y es lo que te decía, es que a mí lo que me encantaría, muchachos, me encantaría es que siguieras enfocado en hacer tus contenidos para Facebook. ¿Por qué, muchachos? Porque siempre se los he dicho, puede ser que hoy esté y puede ser que mañana no esté. Ahí está el mejor ejemplo. Ahora resulta que se llama de otra forma y después a lo mejor quitan cosas. Entonces, antes de que nos quiten cosas y antes de que nos vuelvan a poner algo que no nos convenga mucho a todos, por favor, ten tu website. Por favor, mantén tu información también fuera de las redes sociales, porque si en algún momento, pum, esto se nos cae, bebé, pues por lo menos tú tienes tu website que nadie te lo puede venir a tirar, porque tú pagas un dominio, porque tú pagas un servidor, porque tú tienes tus cosas ahí y además ya tienes toda esa base de datos de tus clientes. Entonces creo que esta clase express es súper importante para mí decirles, por favor, que así como le cambian un nombre, probablemente tal vez mañana digan chao pescado y se van porque se metieron en más problemas o qué sé yo, muchachos, cayó un meteorito en los servidores de Los Ángeles, yo no sé. El punto es que por favor no dejes que las redes sociales sean tu única fuente de venta. Tienes que tener tu website o si estás vendiendo tus cursos, lo que sea, muchachos, y que tú tengas tu base de datos de tus clientes. Eso es súper, pero bebé, por favor, súper importante. Entonces, ¿qué va a suceder con esto de Meta? Tú vas a empezar a ver más cosas y más cosas. De hecho, ya hasta tienen... Me dio mucha risa, muchachos, porque cuando yo entré en la mañana para ver todas las noticias y demás, me di cuenta que ya tienen su... ¿cómo se llama? Su red social, ¿no? Digo su red social, su Instagram. Fíjate aquí, por si los quieres seguir, pues aquí te lo dejo. Se llama We Are Meta y... ¿Cuántos millones de seguidores crees que tienen? O sea, esto a mí me dio muchísima risa, muchachos, porque es obvio, pues si ellos son los dueños del circo, obviamente le van a inflar los números como quieran para que se vea decente. Entonces, We Are Meta tiene 1 millón de seguidores, mi amor, 1 millón de seguidores. Aquí se los dejo, se llama We Are Meta. Entonces, por si ustedes quieren hacerlo, muchachos, ahí está. Se llama We Are Meta y tiene 1 millón de seguidores ya. Yo dije, ay, bebé, mira nada más, qué rápido, ¿no? Obviamente, bueno, ya ellos ya venían poniendo diferentes videitos y demás. Ahí está, tiene 1 millón de seguidores por si tú quieres, pues, meterte a este mundo más del metaverse. A mí siempre me ha gustado, como te lo dije, de verdad, desde que yo estaba chiquita. Yo se lo decía a mi papá, imagínate, papá, que tú puedas estar en un lado y veas a esa persona, a lo mejor hasta la puedes tocar o de repente hablar. Entonces mi papá así como que me veía y decía, ay, no, esta sí ya de verdad está tomando mucho cereal o alguna cosa así. Pero bueno, hoy lo estoy viendo, ojalá pueda yo ser de las personas que pueda yo comprar toda la parte de las cosas, ¿no? Porque barato, mi amor, barato no va a ser. Barato no va a ser, estoy casi segura. El Oculus no es una cosa barata, no es algo que todo el mundo puede comprar. Pero supongo, muchachos, que va a empezar a salir alguna cosa aquí en Estados Unidos donde varias personas puedan comprarlo y experimentar el dichoso Meta, que yo espero de verdad ser de las personas que puedo venir a contarte a ti esa experiencia. Y al principio seguramente saldrá así medio pedorro, ¿verdad? Porque es normal, van a ir implementando. Ahorita se supone que ya va a haber muchas personas en Europa que él contrató para que estén desarrollando ese mundo metaverse, pero algo sí
se los digo, muchachos, y seguramente algunos lo criticarán, algunos no, pero pues de que está poniendo ahí su pata primero, está poniendo su pata primero para todo este mundo metaverse, que de verdad se me hace una cosa increíble. Imagínate que tú puedas dar cursos online, imagínate, puedas dar cursos online, te pongas el adaptador de Oculus o el Horizon, lo que vaya él a poner, y entonces tus alumnos también se lo ponen, así que pareciera que estás ahí. Eso es lo que a mí me gusta del mundo metaverse. Eso es lo que a mí me fascina. Exacto, José, para ser ideal para chismear. O sea, con mi equipo de trabajo eso sería increíble, porque sería como tenerlos ahí. Así que este mundo de metaverse lo vamos a ir llevando y yo se los voy a ir presentando a la manera y al idioma que todos le podamos ir entendiendo. Yo sé, muchachos, que a veces es como que te puede explotar el cerebro y dices, Dios mío, ¿qué está pasando en la tierra? Pero pues no te puedo dejar detrás, no te puedo dejar detrás y no te puedes quedar detrás. El que no puedas tener esos aparatos para empezar a la experiencia metaverse no significa que no sepas de qué es. Hoy en la mañana me mandaban un mensaje y de veras que me hicieron la mañana una chica que me la mandó por mi Instagram y que me puso, Jazz, yo cuando dijiste que Facebook iba a cambiar de nombre, mi familia no me creía, estábamos desayunando y no me creía, y ahora que ya sé que tiene nuevo nombre, me dijeron, wow, ¿dónde viste? ¿Cómo sabías? Y te los mandé a tu Instagram. Entonces son cositas, muchachos, que como siempre les digo, el que se queda con información se le pudre el corazón, y a mí no se me va a pudrir mi corazón, muchachos. Así es que les voy a ir trayendo todas las cosas nuevas, pero por ahora tranquilos, que no va a cambiar absolutamente nada en nuestra página de Facebook. Se va a seguir llamando Facebook, la vas a seguir encontrando como Facebook, las aplicaciones serán como Facebook. Lo único que sí te digo es que no pares de hacer contenido, porque como siempre se los he dicho, todo lo que viene en noviembre y diciembre vienen una de las mejores remuneraciones para Facebook, mi amor. Y con Facebook, hola mi flaco, ¿cómo estás, Julio? Ya te vi por acá. Voy para los comentarios. Hola mi Ale, presente. Ya los vi. No los estoy ignorando, muchachos. Nomás que ya saben que se me va el hilo, muchachos. Aquí estoy. Qué bueno que se conectaron, de verdad. Muchas gracias. Yo estoy viendo así como que a mí me están gustando las mañanas para conectarnos, muchachos. ¿Ustedes qué opinan? La verdad que están buenas. Ah, las Facebook Class. Qué bueno que me preguntan, que estoy viendo aquí. Las Facebook Class, yo dije, ¿será que le voy a tener que poner Meta Class? No, porque eso es del metaverso, son cosas diferentes, ya lo aprendimos en esta clase express. Pero vamos a hacer las Facebook Class el próximo miércoles, muchachos. Tienen la primera, déjenme ver si aquí tengo el super diseño. No lo tengo aquí, lo tengo en ese teléfono. Pero vamos a tener la próxima, la primera Facebook Class va el miércoles de la próxima semana a las 11 de la mañana, horario de Miami, muchachos. Así es que yo espero que estén todos ahí, porque te voy a dar 3 de los cambios que están dentro de la plataforma y cómo los vas a usar. Así es que yo espero poderte ver en esa Facebook Class, y por supuesto, muchachos, que si ustedes quieren otra cosa, ustedes me gustan, de verdad que sí. Dice Marga, la verdad no me gusta, cada vez menos personal, más irreal. Yo sé, flaca, es que hay para todos, hay para todos, porque a mí en lo personal me fascina, flaca, o sea, a mí me fascina